adelante. Vamos a ver estos versículos que faltan de este capítulo. En el domingo pasado estuvimos viendo que María Magdalena fue a la tumba y vio que no estaba Jesús resucitado. Había resucitado y ya no estaba en la tumba, es decir, vio solamente dos ángeles que estaban ahí. Se le apareció Jesús también a los otros discípulos, y estando con los otros discípulos, pues él pudo hablar un momento con ellos. Entonces estamos viendo las apariciones de Jesús después de la resurrección. La resurrección es algo muy importante en la vida de la iglesia, en la vida del cristianismo, porque el cristianismo sin resurrección no es nada. Pablo dijo: somos dignos de conmiseración si Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, comamos, bebamos, que mañana moriremos, pero sin esperanza alguna. Es decir, la columna vertebral de la vida de la iglesia es la resurrección. Cristo había prometido morir por los pecadores, ya murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y ahora está resucitado. Esa es precisamente la noticia más grande que podemos recibir los creyentes. Cristo está resucitado. Y ahora vamos a entrar entonces en el versículo 19. Cuando llegó la noche y aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo: paz a vosotros. Qué maravilloso, ¿no? Vemos aquí que Jesucristo llega a la casa donde los judíos, es decir, los discípulos, estaban encerrados, estaban con miedo. Ellos lo clarifican aquí, Juan lo clarifica, estaban con miedo. Estaban con miedo porque ellos pensaban que las autoridades se iban a volver contra ellos por ser seguidores de Cristo. Ellos habían olvidado la promesa que Jesús había hecho de la resurrección. La vida de fe de los discípulos es por ratos abajo, ratos arriba, es decir que no era estable su fe. Era como las hojas que van cayendo del árbol, ¿no? Llevados por las circunstancias. Parecía que por ratos sí, por ratos no, pero su fe tambaleaba. Y vemos aquí que en este versículo 19 dice que estaban las puertas cerradas. Pero a través de esas puertas Jesús pudo pasar y se puso en medio de ellos. Y ahora nos podemos preguntar, ¿cómo lo hizo? Bueno, recuerden que a Jesús le dijo a la mujer: no me toques porque todavía no he subido al Padre. Es decir, tenía un cuerpo glorificado. Es a través de este cuerpo glorificado es que Jesús pudo traspasar las puertas sin necesidad de abrirlas, ni que nadie las abriera. Él tenía un cuerpo glorificado. Qué maravilloso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y nosotros, hermanos, vamos a poder traspasar esas puertas también igual? Porque el mismo cuerpo glorificado de Jesús es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros después de la resurrección. Ahorita este cuerpo no podemos, es un cuerpo pecaminoso, es decir, es un cuerpo
corrupto. Es decir, solo podemos entrar a la presencia de Dios con un cuerpo incorruptible. Entonces vemos aquí que Jesús pudo entrar con las puertas cerradas, y en los otros evangelios podemos notar algunas cosas que no dijo, que no escribió Juan, y podemos quizás a través de esos otros evangelios darnos cuenta de esas cosas maravillosas que Jesús hizo. Ahora vemos entonces que esta puerta cerrada es la evidencia que Jesús tiene, pues, el cuerpo maravilloso que vamos a tener nosotros también, un cuerpo glorificado. Ahora, la gran pregunta es por qué. Vamos a ver que en algunos versículos dice que los discípulos creían que Jesús era un espíritu. Y un espíritu, hermanos, no tiene cuerpo físico, no tiene oídos, no tiene boca, no tiene sentidos, no tiene manos, no tiene cuerpo. Es decir, un espíritu así no tiene. Entonces, pero vemos aquí la gran pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros los creyentes después de la resurrección? Lo mismo que Cristo hizo, lo podemos hacer nosotros también. Ahora, hermanos, la iglesia tradicional nos ha vendido muchas mentiras. La iglesia tradicional dice que vamos a vivir como espíritus allá en el cielo. Es una mentira. Y es una mentira del diablo que muchas veces está en la mente de los creyentes. Ahora, solo imagínese usted qué actividades puede hacer allá en el cielo, qué actividades puede hacer allá en el reino. ¿Qué actividades podrá hacer usted en la eternidad? Ahora también nuestro cuerpo podrá traspasar todos los obstáculos. Podrá traspasar. Ahora pregúntese usted, ¿cómo vamos a viajar al cielo? Una vez mi nieta me preguntaba, ¿y cómo vamos a ir al cielo? ¿Será que vamos a ir en avión? ¿Se puede ir en avión allá, hermanos? No se puede. No se puede ir en avión. Pero la Escritura dice que nosotros nos vamos con el Señor y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Ahora, ¿en cuánto tiempo, hermano? ¿En un abrir y cerrar podemos hacer esto con este cuerpo que tenemos hoy? No te desintegraríamos, pero el nuevo cuerpo que vamos a tener glorificado sí lo va a poder hacer. En el momento de la resurrección, los creyentes en Cristo van a ser transformados, igual los que estén vivos en ese momento serán transformados, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. Vemos aquí que Jesús pudo traspasar la puerta, pues además de eso, Jesús hizo otras cosas que nosotros también las podremos hacer. ¿Podremos comer nosotros allá en el cielo, hermano? ¿Sí? ¿Ir a vender comida del hermano Aníbal allá en el cielo? No, ¿verdad? Allá vamos a tener de todo. Pero ¿podremos comer? Sí, vamos a comer. Podremos comer. Fíjense bien que Jesús, después de la resurrección, comió. Entonces, veamos algún pasaje en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43. Entonces, en este pasaje dice: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu.
Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo. Palpadme y ver, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, hermanos, los discípulos que anduvieron 3 años con él no creían todavía en él. Por eso algunos teólogos dicen que estos discípulos se convirtieron realmente al final. Cuando Jesús los llamó, todavía andaban con él, pero tenían muchas dudas. Es como también muchos creyentes están en la iglesia y verdaderamente puede que pase desapercibido que la única manera de poder salvarse es confiando en el sacrificio de Cristo. Y pueden pensar que es a través de cualquier buena obra su salvación, pero no es así, es a través del sacrificio de Cristo. Es a través del derramamiento de sangre que la gente se salva. Pero aquí en el versículo encontramos que dice: ¿tenéis algo que comer? Entonces ellos dicen que le dieron un pescado asado para quitar la incredulidad de ellos. Hermanos, un muerto no puede comer, solo un vivo, alguien que tiene cuerpo, porque ellos creían que era un espíritu. Y vemos aquí que tomó el pan, el pescado, y lo comió delante de ellos, para probarles que realmente él estaba vivo. Entonces Jesús, después que resucitó, comió. Es decir, la gran pregunta, algunos se atoran aquí en la tierra, dicen: aquí voy a comer y voy a comer y voy a comer, porque ya no va a haber nada de esto. Hermanos, vamos a comer. Vamos a comer allá también. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando Jesús le escribió, cuando el apóstol Pablo escribió el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, Pablo escribió, que era un recordatorio de la muerte de Cristo, la celebración de la cena. Pero también el mismo Jesús dijo en los evangelios que esta misma cena la vamos a celebrar en el reino con vino nuevo. Ahora, significa que en el reino podremos comer y tendremos cuerpos glorificados, pero podremos comer. Ahora, hermanos, porque después que estemos 7 años en el cielo, vamos a bajar a la tierra otra vez. Vamos a estar en el reino y vamos a tener ventajas ahí, la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuerpo glorificado. El pecado ya no tiene relación con nosotros y vamos a llevarle ventaja a los judíos que entraron sin cuerpo glorificado. Ahora, vemos entonces que Jesús pudo comer, nosotros también comeremos. Después de la resurrección, ¿conocieron a Jesús sus discípulos? ¿Sí? Algunos veían como un espíritu, pero después le conocieron. En Lucas 24, versículos 30 y 32 dice: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiendo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
pero él desapareció de su presencia. Entonces le reconocieron. Pudieron reconocer a Cristo resucitado. Podremos reconocer a nuestra familia, nosotros allá en el cielo. Algunos se ponían tristes, ¿verdad? Porque sus familiares habían muerto. La primera carta a Tesalonicenses, precisamente Pablo escribe sobre esa carta, sobre esto, que los creyentes tesalonicenses estaban tristes por sus creyentes que habían muerto. Y pensaban, bueno, eso ya se perdió, ¿no? Van a resucitar y vamos a conocerlo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si Cristo fue reconocido también nosotros, vamos a ser reconocidos. En Lucas capítulo 16, versículo 19-31, está la historia de Lázaro, de Abraham, Lázaro y el hombre rico. Fueron reconocidos después que murieron. Estaban ahí Moisés y también Abraham. Abraham estaba ahí. Abraham ya había muerto mucho tiempo. Pero cuando estos dos murieron, el rico y Lázaro, llegaron al seno de Abraham. Una parte del Hades era un lugar de castigo, la otra parte era un lugar de descanso, donde estaba Abraham. El rico estaba en el lado de tormento. El otro, Lázaro, estaba con Abraham disfrutando de las bendiciones por haber confiado en el Señor. Ahora, vemos entonces que el rico mira a Abraham claramente y mira a Lázaro y le dice, mándalo para que me moje la lengua. ¿Se conocían allá, hermanos, después de muertos? Claro que sí, se conocían. Pero el Señor nos dio una ilustración después de que unos hombres habían muerto, es decir, por lo menos Moisés estaba muerto, Elías había sido levantado vivo. Y en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, 3-4, vemos que Pedro pudo conocer a Elías y a Moisés. Conocía a través de fotografías Pedro a estos varones. No habían Photoshop como ahora, no habían cámaras fotográficas. En ese tiempo existían escultores, pero no dejaron ningún rastro de ellos. Ahora, pero ellos lo pudieron conocer, y lo pudieron conocer con cuerpos glorificados, y los pudieron ver. Entonces, esto es muestra de cómo será allá en el reino todo. Podremos conocerlos. Ahora entonces, y dice el versículo 19 de Juan capítulo 20, que estos sintieron miedo, porque también ellos dudaron de la Escritura, dudaron de la palabra del Señor. Ahora entonces vemos hermanos, que ocurrían tantas cosas que nos arrojan tanta información y nos podemos dar cuenta de qué maravillosa es la palabra de Dios. Ahora veamos el versículo 20. El versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán o les son remitidos, y a quienes les retuvieren, les serán retenidos. Tiene mucha información estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, dice que él entró y le dijo
a ellos, bueno, les dijo paz a vosotros. La palabra paz a vosotros, esa palabra usada shalom, shalom. Y esta palabra shalom significa una paz verdadera, una paz en todas las dimensiones, pero no solamente significa eso. Esta palabra significa también no desconfíes y cree, es decir, confía en la palabra, es decir, que es parte de la vida de un creyente. El creyente cuando no cree está desanimado, está desconsolado, cuando el creyente no cree, tiende a ser arrastrado por cualquiera que esté predicando una falsa doctrina. Pero aquí él dice, sé perfecto en la palabra. Y no dudes de la palabra. Además de ser un saludo, está diciéndole a los discípulos, no duden que yo soy el Cristo que resucitó de los muertos. Y por eso les dice Shalom. Y vemos aquí que en esta palabra también Jesucristo les dice, así como el Padre, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Este es un equivalente a Mateo 28, 19, 20. Juan no escribe toda esa descripción como la escribe Mateo, pero es el mismo referente, es decir, es la gran comisión que nosotros tenemos en la Escritura. Él les dice, así como mi Padre me envió, Dios Padre envió a Jesucristo a esta tierra a cumplir con un ministerio, una misión, y cuando dijo consumado es, Él terminó. El pago por el pecado había sido realizado. Ahora Él les dice, yo los envío a ustedes que vayan a proclamar esto mismo. Esto que han visto, esto de que el Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día, vayan y proclámenlo. Esa era la tarea de ellos aquí. Y sabe, la gran comisión es para todos, no es para algunos, es una orden para todos. Todos tenemos que hacer este ministerio de evangelismo, de ir a proclamar el Evangelio. Entonces vemos que aquí, en este pasaje, también dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Hasta ahí recibieron el Espíritu Santo ellos, de acuerdo al Evangelio de Juan. Entonces, tenemos las referencias en todas las cartas del apóstol Pablo, que una persona para ser salva necesita también tener el Espíritu Santo, es decir, en el momento que cree, recibe el Espíritu Santo. Y por eso algunos dicen, estos hasta allí se salvaron. Bueno, pero ellos necesitaban el Espíritu Santo, porque en Hechos de los Apóstoles Jesús les dice a ellos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, necesitaban el empoderamiento del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Para no acobardarse, Pedro le dolió en su corazón, porque cuando estaba en la fogata, ya cuando estaban interrogando a Jesús, Pedro dijo, no lo conozco. Se acobardó. Pero ahora ya no tiene que acobardarse, ahora tiene el poder.
ha recibido el Espíritu Santo. Vemos a Pedro en el primer discurso, hablando con judíos y acusándoles de que ellos lo mataron. Hermanos, Pedro tenía ahora el poder, el valor para ser testigo de Jesucristo. Y vemos entonces que en el versículo 23 dice: a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Aquí es donde la iglesia tradicional dice que Dios les ha dado poder de perdonar pecados. ¿Pueden los sacerdotes perdonar pecados, hermano? Bueno, me voy a ir más arriba. ¿Puede el Papa perdonar pecados? No. ¿Puede un sacerdote perdonar pecados? No. ¿Puede un pastor perdonar pecados? No. Ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el que podía quitar el pecado. Ahora, entonces, ustedes me podrán decir, hermano, entonces, ¿por qué aquí Jesús les ordena a ellos que remitan los pecados? Y también que le retengan los pecados a la gente. Usted puede decir: ¿cómo, hermano? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, es simplemente a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 18? El que en él cree no es condenado, le han sido remitidos los pecados. Pero el que no cree está condenado, los pecados ahí están siempre. Le han retenido los pecados. ¿Y por qué? Porque es a través de la predicación del Evangelio que somos autorizados para proclamarlo, y allí en ese momento le son retenidos o remitidos los pecados al pecador. Es a través de la proclamación del Evangelio. Entonces, cuando usted hace la tarea de evangelismo, suceden las dos cosas. Una, si una persona cree, ya esos pecados no son tomados en cuenta y es un salvo. Pero cuando una persona no cree, los pecados continúan ahí. Es un condenado. Entonces, vemos aquí, pero a la iglesia tradicional llega el pecador, le dice: Padre, soy un pecador, venite, hijo, te voy a confesar. Vaya, vamos a la confesión, pero la mayoría de gente, los pecados que confiesan son lo que consideran más livianos, ¿no? Dicen: Padre, he mentido, Padre, he robado, cositas así, ¿verdad? Pero lo más duro no lo dice la verdad. Y todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero delante de Dios estamos desnudos, no podemos ocultar nada. Ahora, pero no es así, no es esa manera. Nadie puede perdonar pecados. Solamente Jesucristo, en el sacrificio de la cruz, perdonó nuestros pecados. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca
tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces vemos que aquel que había dicho que no creería solamente hasta que pudiera meter los dedos en los hoyos de sus manos, él podía creer. Entonces, hermanos, muchas veces dentro de la iglesia pueden haber incrédulos también. Hay gente que se le está diciendo que es a través de la gracia de Dios la salvación y él dice, no, no es así. Este hombre dijo, si no veo, no creo. Muchos están a la expectativa de ver grandes señales en el mundo para creer, y las señales ahí están. En las señales ahí están. Grandes pestes, grandes guerras y todo, que prácticamente es principio de dolores, pero no es la tribulación todavía. Tenemos una pandemia hoy día. Y hemos visto que esta pandemia tiene capturado a todo el mundo. Los países más desarrollados han fracasado en combatir este problema. Entonces vemos que es una señal de que en el mundo están sucediendo cosas y la gente no se convierte. La gente no cree. Es más, hermanos, en el libro de Apocalipsis dice que van a suceder grandes cosas, terremotos, van a haber como jamás ha habido, pestilencias, guerras y cosas semejantes. Pero la gente, en lugar de creer, va a pedir que lo maten mejor, que muera. Bueno, hay unos incrédulos que dicen que les caiga pues las piedras o los grandes granizos sobre ellos, pero no caen. Entonces, en el mundo, hermanos, va a haber incredulidad tremendo. Pero aquí vemos a un discípulo del Señor, y el Señor no estaba cuando Tomás dijo, si no meto los dedos ahí no creo. Entonces, cuando fue confrontado este hombre y le dijo, mete los dedos, él dijo entonces Tomás, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces vemos que la fe puede venir de diferentes maneras. María creyó cuando fue al sepulcro, no estaba el Señor ahí. Y cuando aquellos ángeles le dijeron, el Señor ha resucitado, y todavía se fue, avisó a los compañeros, y vio ahí entonces que todavía llorando, y Jesús le dice, ¿por qué llora? Hasta que oyó a Jesús, creyó. Aquellos ángeles, con solo ver los ángeles, y los ángeles hubieran dicho que había resucitado, podían haber creído, ¿no? Suficiente. Era un anuncio sobrenatural, pero ella, hasta que oyó a Jesús, creyó. Los discípulos dijeron a Tomás, hemos visto al Señor resucitado, hasta tuvieron contacto con él. Pero ahora Tomás, él dijo, solamente hasta que vea y meta mis dedos, creeré. Y el Señor le dice, bueno, mételos. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. Él dijo la palabra correcta. Hasta ese momento entró en razón. Y Jesús le dijo, versículo 29, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué maravilloso, hermano, que usted esté esta mañana aquí y esté alabando a Dios y esté exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
porque aquellos discípulos que andaban con él tuvieron que tener muchas pruebas de parte de Jesús. Pero Jesús dijo, bienaventurados, 2 veces, dichoso, feliz, aquellos que sin ver creyeron. ¿Cuántas veces ha visto a Jesús resucitado usted, hermano, físicamente? ¿Cómo es que usted ha llegado a creer? La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. ¿Y lo cree usted, hermano? Bueno, entonces es por creer aún sin ver, entonces somos bienaventurados. Hemos creído en Jesucristo, no lo hemos visto, no vimos cuando lo crucificaron, no lo hemos visto cuando lo sepultaron, no lo hemos visto cuando resucitó, pero creemos que está vivo a la diestra de Dios y Él viene por su iglesia. Así que bienaventurado eres, hermanos, cuando crees en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan termina con 2 versículos como que pueden ser precisamente el cierre de todo el Evangelio. Él dice, estas cosas se escribieron, como que ya está finalizando, como que ya está terminando. Las señales fueron 7 milagros. En el Evangelio de Juan solamente hay 7 milagros. Estos 7 milagros, dice Juan, se escribieron para que ustedes puedan creer y para que nosotros podamos creer también. Él convirtió el agua en vino. Él sanó a un enfermo y empezó a hacer 7 señales. Multiplicó los panes para darle de comer a mucha gente. Bueno, y cosas semejantes eran las señales. Pero el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan ha sido escrito dando a conocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él, siendo humano y siendo Dios, es igual al Padre. Eso fue toda la gran discusión de todo el Evangelio. Y por eso dice aquí, para que tengáis vida en su nombre, si usted ha confiado en Cristo como su Salvador y a creer todas estas cosas, usted tiene vida en su nombre. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras, porque nos dan a conocer esas verdades maravillosas de tu Hijo Jesucristo, Señor.